Viernes 31 de mayo de 2024. Buenos días con todos y con todas. Qué gusto que se integren a los medios comunitarios de Corape y que se informen junto a nosotros. Es el último día de este mes y esperamos que pues avancen en cada uno de sus proyectos y culminen con cada uno de sus objetivos que se habrían propuesto para este mes de mayo. En estos momentos vamos a desarrollar la entrevista del día y ya se encuentra junto a nosotros el analista económico Osvaldo Landázuri para hablar sobre la situación laboral en Ecuador. Señor Landázuri, qué gusto tenerlo en los medios comunitarios de Corape. Buen día, bienvenido. Gracias por acompañarnos. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, mediante una rueda de prensa, defendió las cifras de empleo en Ecuador. Aseguró que se crearon 105.000 nuevos contratos de trabajo para jóvenes como resultado de la primera ley económica del presidente Daniel Noboa. Los beneficiarios serían jóvenes de entre 18 y 29 años. Las cifras siguen generando dudas y ruido para algunos expertos que señalan la realidad del desempleo no cambia en Ecuador. Aquí le consulto cómo analiza usted también estas cifras anunciadas por el gobierno. ¿El gobierno dice la verdad o miente respecto a este tema? Yo creo que es claramente una mentira, es una verdad a medias, por lo menos. Lo que está sucediendo en el país es que si usted no tiene ningún cambio cultural respecto a lo que se relaciona con inversión, a lo que se relaciona con las leyes laborales, pues muy probable asuntos estructurales del país estén intactos. Y en esa línea, cuando usted compara abril del 2024 con abril 23, se da cuenta que 100.000 personas con empleo. Entonces, usted puede dar cifras como quiera, es decir, puede ver los contratos nuevos que se hayan creado con jóvenes y no restarles los que se han destruido, que creo que es lo que está haciendo el gobierno, y eso en resumen termina siendo una mentira, es decir, mal informa a la población mostrando solo una cara de la moneda. Al final debería ser un análisis puro y duro en el que vemos cuántas personas tienen empleo pleno. Y hoy nos damos cuenta que frente al año pasado son realmente 100.000 personas menos. Lo que sí se ve es que suben las cifras de personas que tienen empleo sin remuneración. Imagínese usted, por ejemplo, ese caso, es decir, qué tan bueno es para el país que sigan creciendo los empleos no remunerados, pues no le veo ningún sentido. La otra cifra que se ve con algún movimiento positivo es el subempleo, es decir, tiene más gente subempleada, lógicamente, porque tiene menos empleo formal y a la vez tiene una población económicamente activa que sigue evolucionando, siguen los jóvenes buscando nuevos trabajos, los que se gradúan, etcétera. Entonces, a la larga no hay ningún cambio significativo y más bien se ve que el país está entrampado en este problema de que apenas 3 de cada 10 o 7 de cada 10 no tienen empleo, como quiera verle, pero apenas 3 son los que tienen de cada 10 un empleo formal y esa es la realidad, es decir, no ha cambiado nada y no tendría por qué cambiar. Es decir, la ley del empleo joven no es que va a cambiar significativamente las decisiones empresariales en un país que no tiene inversión, que no tiene seguridad, que no tiene generación eléctrica. ¿A qué cabeza le cabe que usted va a fomentar empleo joven en una economía que está parada, que es el otro caso? Si usted analiza el crecimiento económico, se da cuenta que la economía está parada, es decir, está estancada, y eso realmente es algo indiscutible también. Entonces, todo esto le lleva a pensar que es una mentira que está basada en decir verdades a medias. Solo digo una parte de la información y no la otra. Seguimos en este diálogo con el analista económico Osvaldo Landázuri, gracias a quienes estaban conectados. Y en este caso usted nos estaba también comentando de que se debe preparar al país para competir en mercados internacionales. A ver si seguimos retomando este diálogo, señor Landázuri. Correcto, o sea, parte del tema del empleo se relaciona con, obviamente, la inversión, las leyes laborales y la estrategia país de desarrollo. Y entonces, cuando uno ve esa estrategia país, pues la hipótesis que se han planteado aquí en los últimos mandatarios es los acuerdos comerciales con una estrategia de crecimiento. Ahora, la gran pregunta que nos hacemos ahí es, si el Ecuador no es competitivo, ¿cómo enfrenta este desafío de los acuerdos comerciales? Y muy probablemente el desafío más grande que tenemos ahora es China, en donde usted se va a dar cuenta que si es que no realiza ajustes, ajustes importantes en su competitividad, probablemente va a ser un gran problema competir con este gigante asiático.
Eso también, hablando de este tema de los discursos impuestos por parte también de mandatarios del gobierno nacional, que es algo que no solamente vemos en esta gestión, sino también en gestiones anteriores. La Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo se vendió precisamente como una propuesta para crear puestos de trabajo. Y desde el gobierno nacional se ha señalado pues que en este caso hay resultados, pero también analistas como usted u otras personas también señalan que en este caso no es la realidad que se vive en el país. Pero la población sigue esperanzada en esta norma. Ahí también cómo analizar este discurso que sigue imponiendo el gobierno nacional frente a la desesperanza de la población. Yo creo que la población siente claramente el problema y es querer tapar el sol con un dedo, ¿no? Es parecido a lo que le escuché a la ministra del Interior también decir que la violencia había reducido en casi 90%, me parece una barbaridad de ese estilo. La gente lo siente, ¿no? Entonces, usted no crea empleo por ley, usted crea empleo sí con leyes que favorezcan, pero sobre todo crea empleo con un entorno amigable a la inversión, amigable a la generación de ideas, de emprendimiento, y eso no hay en el Ecuador, ¿no? Es decir, acaba de ver noticias en donde hay secuestrados en hosterías que le afecta al turismo, ve otras noticias donde le secuestran en las propias casas de las personas donde están viviendo. Entonces, así como genera empleo. O sea, esa es la primera pregunta obvia que deben hacerse los ecuatorianos. No es que mañana una ley que le descuenta algún impuesto a la empresa por contratar a un joven va a ser una gran diferencia en un país que está devastado, en un país que no tiene seguridad, que no tiene electricidad, que no tiene infraestructura, no cabe en la cabeza, pues, y eso es lo que está pasando en el Ecuador. Al final, lo que resulta es una batería de leyes que envió Novoa, que yo no veo que a la larga estén funcionando, excepto la del IVA, que es así, la estamos sintiendo de una manera muy importante, pero el resto usted ha visto que no ha cambiado nada, es decir, y tampoco se esperaría que en 6 meses algo tan radical pase como para que el Ecuador sienta una gran diferencia. Acuérdese que el IVA, por ejemplo, iba para el tema de seguridad. Usted dése cuenta qué cambios ha visto en términos de planificación, en términos de equipamiento, en términos de cantidad de efectivos policiales, militares, ninguno. Entonces ahí es donde se da cuenta que no hay ninguna planificación, no hay planificación económica, no hay planificación de competitividad, y eso es lo que estamos viviendo, es un país que está a la deriva, y me temo mucho que mientras estemos en este proceso electoral, pues probablemente esto no va a cambiar. Y usted ha señalado una frase preocupante y en este caso es que estamos en un país a la deriva, pero también cómo se cambia esta realidad desde los gobernantes, porque si bien ha señalado que una ley no sirve o no funciona, para en este caso cambiar la realidad de desempleo que se vive en Ecuador, pero entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Qué deben en este caso cuestionarse desde el gobierno nacional para cambiar esta realidad? Yo creo que es bien importante entender que por ahora las agendas que nos han gobernado desde Moreno han sido agendas muy similares, ¿no? Es decir, los resultados van a ser similares si usted está haciendo lo mismo. A ver, si nosotros hacemos una retrospectiva que nos va a servir para sacar las conclusiones que usted me solicita, todo este asunto empieza en el año 2007 cuando el país explota en un que se vayan todos y usted abre el espacio para un caudillo, que es Correa. En ese momento este caudillo, este populismo de izquierda, lo que hace es que el gasto crezca de una manera muy grande, también la inversión indudablemente, y en una primera etapa la sociedad le siente como algo bueno, es decir, siente atención social, siente preocupación del Estado. La pregunta es qué tan sostenible era este modelo. Era sostenible en la medida en la que usted tenía plata. Se le acaba la plata y entonces empieza el problema. Y ahí usted cambia la agenda hacia la misma, es decir, agroexportadores costeños con un mandatario muy servil como Moreno que se deja utilizar, pues comienzan a imponer una agenda de tratados comerciales, de desregulaciones bancarias, bueno, bancarias no tanto, regulaciones en general, las bancarias fueron antes. Entonces, usted se encuentra hoy en esta situación. ¿Qué hacer para cambiar? Era su pregunta con los antecedentes. Usted tiene que ordenar indudablemente el Estado, es decir, no puede tener un Estado que no rinde cuentas, un Petroecuador que ni siquiera tiene balances, debería tener un CENEL, un SELEC, que realmente coticen en la propia bolsa de valores para que estén obligados a dar cuentas.
Es decir, primero, una eficiencia estatal que haga que el ecuatoriano esté seguro de que los impuestos que paga son impuestos que van para algo bueno. Segundo, tiene problemas estructurales complejos que no son simples de dialogar. Los subsidios es uno de aquellos, por ejemplo. Usted no puede tomar deuda del Fondo Monetario para quemar plata en los combustibles, para darle subsidio a una señora en Cumbayá que tiene un carro a diésel, por ejemplo, que cuesta $60,000 y que viene de Europa. No tiene sentido tampoco aquello. Entonces tenemos que conversar sobre temas subsidios, sobre la seguridad social, sobre los temas laborales. Yo, por ejemplo, ¿qué propuse en subsidios? Propuse 1 centavo por una escuela. Es decir, yo subo 1 centavo a la gasolina o al diésel y construyo una escuela. Le audito con la CAF y entrego esa escuela a la comunidad rural. Ese puede ser un camino para que usted canjee gasto por inversión. Este tipo de propuestas, lamentablemente, usted no va a escuchar de políticos porque no son propuestas quizás tan vendedoras y la gente lo que quiere es seguir escuchando mentiras. Y lamentablemente, si es que el ciudadano, que es el otro punto para responder su pregunta, para cambiar el país tenemos que cambiar los ciudadanos la manera en que votamos. Si usted cree que hay soluciones mágicas para esta situación que está viviendo el país, eso es falso. Hay que entender que es una situación compleja, que debe ser afrontada como tal, como una situación de diálogo. Señor Landazuri, y también consultarle aquí, ¿cuál es la incidencia de las empresas privadas para generar empleo también? Es la incidencia mayor, ¿no? El 90% del empleo que se genera en el Ecuador es empleo generado por el sector privado. Es por eso que aquel modelo estatal que capta mucha actividad de la sociedad tampoco es bueno en el largo plazo porque el Estado comienza a desplazarle al privado y en muchas interacciones el Estado tiene deficiencias frente al privado. Es decir, el Estado no busca eficiencia, no busca lucro, no busca competitividad y eso hace que en algunas cosas el Estado no sea buena, en otras el privado no es el bueno. Por ejemplo, en una carretera en la que usted no tiene muchos vehículos que circulan, pero que es necesaria para una comunidad, es el Estado el que tiene que intervenir. Entonces, para mí el sector privado es fundamental en el desarrollo de un país, pero tiene que ser equilibrado. Lo que ha sucedido ahora es que el sector privado es un sector privado que resulta completamente, ¿cuál es la palabra? Otra vez servil a los intereses políticos. Entonces, usted ve un sector privado que se queja por los impuestos, que se queja por la eliminación de subsidios, que se queja por el orden fiscal y que al mismo tiempo pide beneficios para reducción de impuestos. Eso no va junto tampoco, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es entender un diálogo en el que, por ejemplo, yo lo primero que haría con los subsidios es quitarles a los pesqueros, a los mineros, a los camaroneros. Es lo primero que haría yo. Pero ya se da cuenta usted que como el poder está involucrado en esos sectores, pues esas decisiones no se toman. Y entonces se discrimina que todo el sector privado es malo y eso tampoco es correcto. Entonces, me parece que el rol es fundamental del sector privado, pero lamentablemente en el Ecuador el sector privado ha tenido un rol realmente deplorable desde mi punto de vista. Se ha hecho siempre al poder, nunca le ha dicho nada incómodo al poder y ha sido cómplice de esta situación en la que estamos metidos ahora todos y que es tan complicada para el país. Seguimos en esta entrevista con el analista económico Osvaldo Landazuri y también consultarle un poco, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social está registrando una caída de personas afiliadas dentro del rango de hasta 30 años. También cómo leer esto, porque es un tema que ha salido a discusión precisamente frente a las cifras que anuncia el gobierno nacional de empleo formal que han incrementado, pero también está el tema de que hay menos personas afiliadas al IES. Claro, claro, es que eso es lógico. Es que lo que pasa es que le están tomando, insisto, una parte de los datos. Digamos, siempre usted crea y destruye empleos en una sociedad. Eso es parte natural del desarrollo económico, del quehacer económico, diría yo. Entonces, lo que está diciendo el gobierno, sí, se crearon tantos empleos. ¿Se acuerda que Lazo decía lo mismo y era tan ignorante que incluso sumaba los meses y decía, se han creado tantos empleos? Entonces, usted primero tiene que comparar los mismos meses del año. Por ejemplo, comparar un diciembre con un abril no tiene sentido. ¿Por qué? Porque diciembre suele ser un mes en el que la gente contrata ayuda y luego se deshace de esa ayuda en enero, en febrero, que son meses de menos dinamismo económico. Entonces, lo que está pasando aquí es que le están diciendo, esto se ha creado de empleos,
pero no le dicen nada de los que se han destruido. Entonces, lo que está diciéndole el Instituto de Seguridad Social es: yo tengo menos registros de trabajadores, obvio, porque es lo que yo le comento. En el total, lo que ha pasado es que se han destruido empleos, no se han creado más empleos de los que se han destruido. Entonces, ¿qué saca usted anunciando solo una parte de las cifras, mintiéndole al país, cuando se da cuenta claramente que el resto de instituciones le dicen que eso no es cierto? Y por otro lado, la sociedad creo yo que se da cuenta. Es decir, usted añádale un asunto más a esta ecuación. Y es que si el Ecuador estaría creando empleo joven y estaría tan bien como dice el gobierno, no tendríamos la cantidad de migrantes que tenemos ahora. Es decir, hoy usted se da cuenta que no solo está migrando la clase más desprotegida, incluso hay migraciones que yo las estoy viendo ya en clase media alta, incluso por diferentes temas económicos, temas de seguridad, temas sociales. La gente busca que sus hijos consigan becas en cualquier lado para irse de aquí. Eso es lo que está pasando en el país. Entonces, yo creo que con estas indicaciones, con estas noticias, con esta información que yo estoy transmitiendo, uno puede sacar sus propias conclusiones. Pues es decir, si estaría usted en un país tan bueno como el que dice el gobierno, pues no tendría lo que está viviendo ahora. Recuerde un último tema más: la revista francesa, que es muy fuerte en su sátira, que se llama Charlie Hebdo. Recuerde usted que fue la que caricaturizó a Mahoma, y ocasionó un gran problema con los musulmanes, al profeta Mahoma, cuando lo caricaturizó en una de sus volúmenes. Ha dicho ya en su último reportaje, el mismo día que el presidente anunciaba los 105,000 empleos en el foro en España, me parece que era el Foro de las Américas, esta revista dice que el Ecuador es el principal exportador de cocaína a Europa del mundo. En eso nos transformaron, es decir, eso es lo que somos. Entonces, ahora sí sume todos estos datos que yo estoy dando para sacar sus conclusiones. ¿Cómo cree usted que una estrategia de seguridad puede funcionar si tiene un país que está sumido en exportación de cocaína? No funciona, pues eso no va junto. Entonces le está diciendo que tiene un problema grave. Entonces, querer dorar esta píldora es más perjudicial, porque a la larga no le permite tomar decisiones correctas, acertadas, que deberían partir de reconocer el problema que está enfrentando la sociedad ecuatoriana. Señor Landazuri, ya de manera final sabemos que en este caso, en estos análisis, y bueno, nadie tiene la varita mágica para adivinar cómo será el futuro, pero consultarle frente a todo este escenario que tenemos en Ecuador, frente a las acciones que se están haciendo desde el gobierno nacional, a la realidad que palpamos, podemos decir que el escenario de la situación laboral en Ecuador puede ser esperanzador, hay tal vez oportunidad de que cambie o puede ser un escenario, en este caso, desalentador. No, es desalentador. Lamentablemente yo no, como lo bueno es que no soy político y no busco votos, y eso ayuda para que mis comentarios sean lo más objetivos en razón, en relación a lo que yo pienso. Con esto que yo he mencionado, por ejemplo, un asunto estructural que el Ecuador, desde mi óptica, lo desperdició, y lo desperdició por la propia comunicación del gobierno, era aquella pregunta del trabajo por horas. Eso podía haber ayudado para que usted tenga nuevas modalidades de trabajo. Es decir, por supuesto, velando porque no se precarice el empleo, porque si usted tiene ya un contrato no le cambien. Todo eso había que tomar precauciones, pero teníamos que conversar sobre esto. Ese era un mecanismo para poder acercar a más jóvenes a poder trabajar en un sitio, en otro sitio. No nos olvidemos que muchos de los migrantes que salen de aquí van a trabajar por horas en Estados Unidos y realmente logran hacer buenos ingresos. Pero cuando el gobierno le comenzó a decir que la hora se iba a pagar a 9, luego a 8, luego, no sé, a 10, yo estaba fuera del país en ese momento, pero mi equipo me ha comentado aquello, pues realmente la gente dijo: esto es una trampa, y por lo tanto desperdiciamos esa oportunidad. ¿Por qué traigo a colación este tema? Porque sin hacer cambios profundos o a las leyes o a la inversión, usted no va a tener un desempeño significativamente diferente en términos de empleo. Entonces yo mucho me temo que va a ser un año similar a lo que ya hemos vivido estos primeros meses. No veo cambios importantes. Por otro lado, veo bastante incertidumbre respecto a un equilibrio político bien delicado. El presidente tiene una aceptación alta, no entiendo todavía bien por qué. Me parece que ha sido muy hábil en entender a la población joven, sobre todo en la comunicación que está haciendo.
Pero a estos jóvenes que están analizando el futuro del país, les invito a pensar que los zapatos que usa el mandatario o si es que la esposa es influencer no es lo relevante. Debemos pensar cuáles son las propuestas de fondo, qué es lo que nos dicen respecto a la agenda de desarrollo del país, y eso es lo que realmente va a hacer que nosotros tengamos cambios en el empleo, en la situación económica, en las oportunidades. Si no hay cambios estructurales profundos, realmente usted va a tener exactamente lo mismo que ha tenido los años anteriores y en este caso los meses anteriores con Novoa, que para mí no ha cambiado de manera significativa absolutamente nada. Perfecto, señor Landázuri, le agradecemos por su tiempo para los medios comunitarios de Corape. Muchísimas gracias por este análisis que nos ha compartido. Que tenga un excelente resto del día y, como siempre, gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto, a las órdenes. Buenos días. Que pase bien. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Sigan en sintonía de la red que hacemos Corape, que ya regresamos con ustedes.